Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes. Nos encontramos en la cocina de Clitter Eventos Catering para mostrarles cómo vamos a rellenar una colita de cuadril de 1,4 kg aproximadamente. Vamos a comenzar por sacarle las impurezas, las grasas que sobran, algunos pedacitos de grasa que tiene de más. A nuestro carnicero amigo le podemos decir que nos los entregue limpia. Y a sacarle estos cortes, por ejemplo, en este caso yo ya se lo saqué aquí en la cabeza de la colita. Había esto que estaba medio cortado, que me iba a perjudicar, me iba a molestar para el trabajo que vamos a hacer. Así que yo directamente se lo saqué. Bien, esta colita, como ven ustedes, tienen acá otra pequeño corte, que es las grasas que le hemos sacado, que vamos a tener cuidado cuando la mechamos, cuando la abrimos. En un principio vamos a abrir desde el lado de la cabeza una solapa, una solapita del grosor de una milanesa, por ejemplo. Lo vamos a abrir todo a lo largo de la cabeza de la colita. No vamos a llegar hasta abajo. La idea es no cortarla, simplemente hacer una pequeña solapa, porque aquí vamos a abrirla para hacer el relleno. Entonces esto después nos va a servir para taparla. Entonces, como les dije, hacemos un pequeño corte abriendo una solapita. Damos vuelta, yo soy derecho, me queda otra que dar la vuelta. Vamos a introducir un cuchillo largo en el centro. Todo que el borde del cuchillo vaya a 1 centímetro de este borde de la colita. Y lo más posible en el centro, en el medio de la colita, para que no abrirla, no hacer un pequeño agujerito que luego se nos escape el relleno. Vamos a tratar de llegar lo más que podamos a la punta. Con mucho cuidado, por favor. Si el cuchillo es filoso, tengan cuidado. Y suavemente vamos a venir cortando y haciendo tacto de hasta dónde llegamos con el filo. Acuérdense que aquí había un pedacito de grasa que se lo sacamos. Bueno, en esta parte vamos a tener que trabajar un poquito para no cortar. ¿Cómo lo hago yo? Con la punta, llego ahí y lo saco al cuchillo y hago un pequeño corte ahí. Volvemos a introducir el cuchillo hasta donde fuimos y ahora poniéndolo de canto vamos a hacer un pequeño corte, así, siempre sin llegar abajo, para permitirle a la colita poder extenderse. Lo mismo vamos a hacer de arriba, pero con mucho cuidado. Acá esta parte es muy fina, así que no lo vamos a hacer en esta, pero sí lo vamos a hacer acá. Entonces, de esta manera tenemos dos cortes que nos va a permitir que la colita se amplíe su cabello, su interior abierta, y podemos meter más relleno. Bien, el relleno hoy consiste de 3 cosas. Por un lado, zucchini, finamente cortado así en tirita. Yo utilicé un zucchini chico. Le vamos a poner un color naranja, que es la zanahoria. Este relleno que estoy preparando es mucho para esta colita, pero no importa. También le vamos a poner verde, que en este caso es cebolla de verdeo. Es una cebollita de verdeo, nada más. Vamos a poner esto.
También a mí me gusta mucho en los rellenos utilizar puerro, pero ustedes usan lo que les gusta y lo que tengan en casa también. Este es un relleno, pero el relleno puede tener muchas cualidades, muchos ingredientes. Es un puerro chico, cortado en dadito, morrón en tirita, finita también. Esto lo vamos a ir poniéndolo en un bol para mezclarlo todo, y le agrego cebolla morada también para poder mezclarlo y que el relleno sea uniforme y parejo. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, una poquita. Como les decía al principio, no tengan miedo que sea mucho el relleno, porque no se va a tirar. Lo que queda, después lo vamos a cocinar en una sartén salteado, y eso va a ser uno de los acompañamientos de la colita. Le vamos a poner sal ya saborizada con orégano, por lo tanto no le voy a poner orégano porque ya lo trae esta sal que yo preparo en forma personal. Sí, vamos a ponerle nuez moscada. Como dije en un principio, esto también, lo que ustedes les tengan en su casa o como les guste. Un poquito de pimienta blanca, y es a gusto. Aquí tengo aquello que yo llamo el tamarí. El tamarí es caldo de verdura deshidratado, pero en polvo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle 2 cucharadas de café, o bien una cucharada sopera. En este caso yo agarré de ahí una cucharita de café, así que le pongo 2, pero puede ser una cucharada sopera. Una vez que hicimos todo esto, lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar bien, para que se amalgamen, se unan, se mezclen todas estas verduras y hortalizas que le hemos puesto, y para que en el relleno después tengamos colores variados. Fíjense qué lindo que queda. Tenemos varios colores. Observen. Bueno, bien. Y vamos a proceder al relleno, a rellenar esta colita de cordillera. Bien, de a poquito, con la mano, vamos a ir introduciendo este relleno lo más que podamos dentro de la colita. Tenemos que tratar de que llegar hasta el fondo. Bien. Yo a veces, cuando no puedo llegar con él, me ayudo con un cucharoncito, esto es plano, y con esto lo voy introduciendo y voy empujando ese relleno hasta el fondo. Así como ven. Bien. En este caso, hoy, además de este relleno que les expliqué de verdeo, de zucchini, de cebolla, morrón, voy a poner un agregado más que va a ser 2 huevos duros, un huevo duro.
¿Ven? En el fondo, mando, también me va a ayudar a empujar ese relleno. Vuelvo a poner relleno nuevamente. Nuevamente vuelvo a poner relleno. Empujo bien adentro. El huevo duro, el segundo huevo duro. Ven cómo va quedando esto ahí adentro. Vuelvo a poner más relleno. Tranquilo, despacito. Esta colita la vamos a cocinar al horno. Bien, una vez que tenemos el relleno, vamos a procurar cerrarlo. Cerrarlo, como le dije, con unos brochettes. Tengo unos palillos. Vamos a hacer una pequeña costura en el brochette y esa tapita que hicimos al principio lo vamos a cerrar. Revisamos que no nos quede nada abierto. Aquí ve, se ha quedado un poquito, no importa. Acomodamos el relleno. Tomamos otro palito y cosemos, es decir, con el brochet cosemos esa parte. Ya. Acá tenemos la colita ya preparada. Esto vamos a dejarlo macerar con un poquitito de aceite de oliva, todo a su alrededor. Y lo vamos a dejar 1 hora, más o menos, en la heladera, a que tome su gusto, los jugos de este relleno se impregnen en la carne, y después lo vamos a llevar al horno 1 hora y cuarto, 1 hora y media, lo van controlando según cómo cocine su horno, acompañado con unas papas y unas batatas, que va a ser la guarnición que la acompañe, ¿no? Con lo que sobró, como les dije, vamos a tomar una sartén. Voy a lavar las manos. Una sartén con un poquito de oliva, muy poquita, porque no se olviden que ya le habíamos puesto oliva a este relleno. Entonces lo vamos a... Voy a sacar la colita de aquí, la voy a poner en una asadera. Esto va a ir a la heladera. Vamos a poner este relleno en esta sartén y la vamos a saltear. Así que el relleno que hayan hecho de más, no importa, no se tira nada. Es más, va a tener un lindo gusto. ¿Y se acuerdan el pedacito de carne que había sacado al principio? Pero no importa. Esto todo se puede utilizar. Lo vamos a picar a cuchillo, sacándole alguna impureza de grasa. Lo vamos a cortar a cuchillo, chiquito, grande, no importa.
como sea. Cuidado con los dedos, el cuchillo sea filoso, rapidito. Y lo vamos a saltear con estas mismas verduras. Esto va al fuego. Ahí está, ya caminando en el fuego. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta es otra forma de cocinar en la cocina de Glitter Eventos, que nos pueden ubicar en el Facebook como Glitter Eventos Catering, o a través del celular 15 6876 5177, o escribirnos a glitter@yahoo.com.ar. Espero que les salga lindo, rico, y que puedan escribirme cómo les ha salido esta colita rellena. Gracias, muy buenas tardes a todos.